¿Son los testigos hijos de Dios? Y si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Porque según la Escritura, ¿usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? Juan 1, verso 11 y 12 y 13 dice: a lo suyo vino, hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. La Escritura es muy clara cuando dice que Jesucristo vino y a todo aquel que le recibe le da potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Solamente hay una forma: creer en su nombre, creer en Él, que crean en Jesucristo. El que creyere en Él, entonces recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. La parte donde dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios, se refiere precisamente a lo que Jesucristo le explica a Nicodemo más adelante por el mismo evangelista Juan 3:4. Este señor estaba confundido, creía que se refería al nuevo nacimiento en el sentido de que iba a entrar otra vez en el vientre de su madre. Leo, dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondióle Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento en el Espíritu, la persona que es regenerada por creer en Cristo Jesús. Más tarde, el mismo evangelista, ya anciano, en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Él ya lo explicó, es por medio de la fe. Dice: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, noten las expresiones, porque allá dijo: mas a todos los que le recibieron. Es decir, la fe está al alcance de todos, de cualquiera. Por eso dice: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Finalmente, nos dice, hermanos, que solamente hay hijos de Dios e hijos del diablo. No puede haber alguien que diga: yo no soy hijo de Dios, pero estoy con Dios. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Si usted dice que no es hijo de Dios, entonces ¿de quién es hijo? Dice el verso 7: hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que hace justicia, cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bien, la Escritura es muy clara, hermanos y amigos. Todo aquel que reciba a Jesucristo es hecho hijo de Dios por medio de la fe. Voy a dar un texto final para que entendamos que es por la fe y solo por medio de la fe
que podamos obtener esta condición de hijos. En Gálatas 3, y ahora estoy citando al apóstol Pablo, Gálatas 3:26, leemos así. Gálatas 3:26 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí no se trata de un engendramiento carnal o que un hombre te quiera hacer eso, inducirte a... No es por voluntad de varón, sino, repito. Bueno, voy a leer desde el verso 23, porque está hablando de el tiempo cuando estaba la ley. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Aquí el énfasis es la fe. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Noten: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Solamente es por medio de la fe, y esto está al alcance de cualquiera que quiera creer en Cristo Jesús, que puede ser hecho hijo de Dios. Sin embargo, la sociedad Watchtower ha engañado a los testigos de Jehová y los ha traído en una serie de engaños y cambios doctrinales que en este encuentro me propongo explicarles, a la vez que le formulo la pregunta a otro testigo de Jehová: ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Comenzamos. No constituye una forma de persecución religiosa el que una persona diga y muestre que otra religión es falsa. Ciertamente el desenmascarar públicamente a la religión falsa es de más valor que exponer la falsedad de un despacho noticioso. Es un servicio público más bien que persecución religiosa, y tiene que ver con la vida y felicidad eternas del público. La Atalaya, 15 de mayo de 1964, página 304, párrafo 3. Suscríbase a nuestro grupo de Facebook. Encuentros con los Testigos de Jehová. Encuentros con los Testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos. ¿Ya está listo para la pregunta de hoy? A ver, dígame. Mire, Dígame, licenciado. me dijo el hermano Bailón que ustedes no son hijos de Dios. Ajá. Buen día. Tú como testigo de Jehová, ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Me considero un siervo de Dios, así como dijo Belón. Hijo de Dios no. Hijos de Dios vienen siendo los que van a ir al cielo ya. Ajá. Ya los adoptó ¿Y como- tú por qué no? A ver, ¿por qué te sales de ese Sí, yo me- ese grupo? No, no me salgo, estamos juntos, porque la misma ley dice que Cristo mencionó, ya que te he leído en las escrituras del Nuevo Testamento, en los evangelios, que dice: y tengo otras ovejas que no son de este redil. De esas ovejas, cuando dice son otras ovejas de este redil que tengo, ya que se refiere a dos grupos, porque dice tengo otras ovejas, se refiere entonces a dos. A las primeras pues son las que van con ellos al cielo. Pero ahí no dice nada del No, cielo, no, no, no. a estas me las llevo al cielo y a estas... Pero ya No que dice nada ahí Pero Jesucristo. después más adelante sí dice. ¿En dónde? Sí dice después que se lo va a llevar al cielo. A ver, ¿en dónde? Quiero decir. Bueno, vamos a detener la grabación aquí.
es interesantísimo ver cómo este testigo de Jehová cita palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando de: también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero le inserta la idea y se las va a llevar al cielo. Cuando usted lee esa porción no encuentra nada de que a esas se las va a llevar al cielo y a las otras no se las va a llevar al cielo. Es lo que yo le estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué hace esto el testigo de Jehová? ¿Por qué le añade ideas a los textos? Porque así le enseñaron a él la doctrina de que los 144,000 se van al cielo y solamente ellos, es una invención y no lo dice la Biblia, sino que ellos asocian un texto con otro, es decir, se van del rebaño pequeño y dicen que son los 144,000 cuando Jesucristo nunca dijo que eran exactamente esos 144,000 y no es un rebaño tan pequeñito que digamos. Es decir, son asociaciones arbitrarias, pero no solo eso, le meten conceptos al texto. Por eso yo le digo: hey, momento, a ver dónde dice que a ese rebaño pequeño se lo lleva al cielo. Lo que pasa es de que el testigo de Jehová está predicando lo que dicen sus libros, no lo que dice la Biblia. Leo en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 259, en el título Nacer otra vez. Definición: el nacer otra vez envuelve el bautizarse uno en agua, entre paréntesis, nacer del agua, y ser engendrado mediante el Espíritu de Dios, entre paréntesis, nacer del Espíritu, llegando a ser así hijo de Dios con la perspectiva de participar en el reino de Dios. Juan 3, 3 al 5. Jesús tuvo esta experiencia y la tienen también los 144,000 que son herederos con él del reino celestial. Otra vez, Juan 3, 3 al 5, palabras de Jesucristo a Nicodemo, nunca dice solamente 144,000 van a entrar. Es decir, la asociación del rebaño pequeño con 144,000 no existe en la Biblia. No es Pablo el que los asocia, tampoco Cristo. Son los testigos de Jehová en sus libros. Y esto fue una doctrina inventada para tapar una fecha fallida, es decir, la fecha de 1925, que a continuación, más adelante, les voy a explicar por qué engendran esta doctrina. Luego dice el subtítulo: ¿por qué es necesario que ciertos cristianos nazcan otra vez? Aquí, en su estilo muy norteamericano de inducir a las personas a aceptar un concepto, porque están formulando una pregunta mal. ¿Por qué es necesario que ciertos cristianos? ¿Dónde el texto dice que ciertos cristianos? Para empezar, Jesucristo está hablando con Nicodemo: te es necesario nacer otra vez. Sin embargo, el evangelista Juan nos dijo en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Punto. No es cierto eso de que ciertos cristianos, pero estos norteamericanos engañadores te formulan una pregunta y ya te están haciendo aceptar su concepto. ¿Por qué es necesario que ciertos cristianos nazcan otra vez? Aquí deberíamos detenernos y contestar: hey, Señor, ¿dónde dice la Biblia que solamente es para ciertos cristianos? No hay texto que lo diga. Al contrario, dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, todos. Luego dicen: el propósito de Dios es asociar con Jesucristo en el reino celestial a una cantidad limitada de humanos fieles. Todo esto son conceptos extrabíblicos de una doctrina que se inventaron, pero que no hay tal asociación de este rebaño pequeño con aquellos 144,000. Dice Lucas 12:32: no teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha aprobado darles el reino. Aquí Jesucristo está haciendo mención
de los pocos discípulos que entonces tenía. Por supuesto, rebaño pequeño, pero nunca dice será una cantidad limitada y mucho menos menciona que solamente son 144,000. Estas uniones, estos saltos de un texto a otro, no las hizo Pablo, no las hizo Juan, la hacen los escritores de las revistas engañadoras y está envuelto todo esto en el trabajo de encubrir las fechas falsas del fin que les han botado en la cara, como más adelante vamos a explicar. Finalmente dice Revelación 14, 1 al 13, vi y miren el Cordero Jesucristo de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que han sido comprados de la tierra. Véanse las páginas 76, 77 en la sección titulada Cielo. Aquí se les pasó comentar que en Apocalipsis 7, del verso 9 en adelante, también dice que la gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo también fueron redimidos por la sangre del Cordero. Leo: después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y el Cordero. Miren lo que pregunta uno de los ancianos a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan responde: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, porque estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Bueno, no solo los 144,000, sino también toda la gran muchedumbre ha sido lavada, ha sido regenerada, son hijos de Dios. No podemos inventar que estos son hijos y estos no son, porque para empezar, en el texto no aparecen esas distinciones. Tú, como testigo de Jehová, ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Me considero un siervo de Dios, así como dijo Belón. Hijo de Dios no. Hijos de Dios vienen siendo los que van a ir al cielo ya. Ajá. Ya los adoptó. ¿Y tú por qué no? A ver, ¿por qué te sales de ese... de ese grupo? No me salgo, estamos juntos, porque la misma ley dice que Cristo mencionó, ya que te he leído en las escrituras del Nuevo Testamento, en los evangelios, que dice: y tengo otras ovejas que no son de este redil. De esas ovejas, cuando dice son otras ovejas de este redil que tengo, ya que se refiere a dos grupos, porque dice tengo otras ovejas, se refiere entonces a dos. A las primeras pues son las que vienen con ellos al cielo. Pero ahí no dice nada del cielo, no, a estas me las llevo al cielo y a estas... No dice nada ahí Jesucristo. Pero después más adelante sí dice. ¿En dónde? Sí dice después que se lo va a llevar al cielo. A ver, ¿en dónde? Quiero decir. Mire, usted está buscando otra información, pero no le hace. Vamos a tenerla aquí. Se llama cuando dices también tengo otras ovejas, al final dice ahí habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Ajá. ¿Es un solo rebaño o son dos? Un solo rebaño, un solo pastor. En conjunto vienen, porque todos vienen siendo lo mismo. Da cuenta, las ovejas no dejan de ser ovejas. Ajá. Ustedes pueden tener ovejas blancas y ovejas, ¿cómo se llaman las otras? Que son de color. Pintas. Ándele, pero son ovejas. ¿Sí o no? Pero ahí no dice unos son siervos y otros son hijos, eso tú te lo estás inventando ahí en el texto. No, le estoy dando a entender, porque me entiendan, no me estoy inventando, no, ni le quiero decir, simplemente darme a entender, darme a entender, a eso me refiero. Porque ahí nomás habla de ovejas, de un rebaño, pero luego dice, tiene otras. Ajá. No parece ser diferente, porque al final las juntas dice, habrá un rebaño y un pastor, o sea,
son iguales, pues. Pero tú no te consideras igual a los celestiales. No, no, yo no. Somos, como le digo, somos siervos de Dios. Aquí en la tierra nos podemos considerar como hijos, pero hijos en los cuales Él le llama a los que agarran la tierra para ir a reunir con Jesucristo. Pues a eso me refiero yo. A ver, la pregunta sería, Israel, ¿cuál es el requisito para ser hecho hijo de Dios? Esa es la pregunta más bien. ¿Cuál es el requisito bíblico para ser hijo de Dios? ¿Algún texto, alguna cita? Ok, déjame, estoy buscando aquí la información sobre hijos cristianos de Dios. Ahí está. ¿Cómo manifiesta Juan 1, 11 y 12? Vamos a ver qué dice. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. ¿A quién se refería? A los judíos, ¿no? Ándale. No obstante, ¿cuántos sí lo recibieron? Ahí les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Ahí está el texto, esta es la respuesta que yo buscaba. Porque ejercían fe en su nombre. ¿Tú ejerces fe en el nombre de Jesús? Así es. Entonces eres hijo de Dios. Pero por eso, ándale, pero para allá vamos, por eso quiero la explicación. ¿En qué sentido se refiere eso? A ver. Como manifiesta Juan 1, 11 y 12 que leímos, solo algunos de la nación de Israel, los que ejercían fe en Cristo Jesús recibieron autoridad de llegar a ser hijos de Dios. El sacrificio y rescate en Cristo permitió que este resto judío, Romanos, vamos a ver, 97. Además, Isaías clama respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, es el resto lo que será salvado. Sí, todavía que serán muchos, pero dice aquí nomás, es el resto que será salvado. Vamos a ver qué más se refiere, ahora el 11.5. De esta manera, por lo tanto, también en la época presente ha llegado a haber un resto según una selección que se debe a bondad inmerecida. Pero fíjese cómo dice, también en la época presente ha llegado, o sea, presente, ¿qué ahorita? Presente. Pero estamos hablando de cuando dice presente, esas palabras cuando dijo, de esta manera, por lo tanto, también era la época presente. Ahí escribió el apóstol Pablo eso. Como vamos a decir, presente es cuando estaba él, pues el presente. Y ese presente empieza de lo que es de ¿cómo se llama? Era común para acá, de con él. Que estamos dentro del era común de Jesucristo, ¿sí o no? Del año primero hasta el 2016. Estamos en la era cristiana. Ándale, ahí está, entonces se refiere a esa época y fue cuando empezaron a juntarse los hijos de Dios con los judíos, pero los ungidos, ¿verdad? Por lo tanto, también... Pues ahí no dice nada de ungidos. Bueno, hijos, pues no. vamos a aclarar hijos. Porque ahí dice, a los que ejercen fe en Él, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahí habla de ejercer fe en Él, no de ungidos. Ok, vamos a hijos. Sale. Vamos a referirme. Bien, mis amigos, a cada ratito se manifiesta esta manía, esta chapuza de introducir al texto cosas que no dice. El testigo lo hace porque está siguiendo las revistas y los libros engañadores de la sociedad Watchtower que le añaden a la escritura lo que la Biblia no enseña. Leo en San Juan 1:12, en su propia traducción, vino a su propia casa, dice el verso 11, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. La causa de llegar a ser hijo de Dios es cuando se ejerce fe en el nombre de Jesús. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia Reina Valera dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Otra vez la causa es creer en el nombre de Jesús. Todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, dijo el apóstol Pablo en la cita anterior. Pero el hombre, acostumbrado a seguir las revistas, dice a los ungidos, a los ungidos. Aquí el texto no dice nada de ungidos, sino que está abierta la posibilidad para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo para llegar a ser hijo de Dios por medio de la fe en Él. Aquí es un gran crimen de la sociedad Watchtower ocultar la entrada a la gran familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, diciéndole a los testigos que no, ellos no son hijos de Dios, aunque ejercen fe. Pero Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La sociedad Watchtower ha falseado el mensaje de la Biblia por tratar de encubrir fechas falsas del fin que nunca se cumplieron.
y ahora se ven obligados a inventar doctrinas y torcer el mensaje bíblico. Son a juntarse los hijos de Dios, los judíos, pero los ungidos, ¿verdad? Por lo tanto, también... Pues ahí no dice nada de ungidos. Bueno, hijos, pues No. vamos a aclarar hijos. Porque ahí dice, a los que ejercen fe en Él, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahí habla de ejercer fe en Él, Sí. no de ungidos. Ok, vamos a hijos, Sale. vamos a referirme a hijos. Por lo tanto, también en época presente ha llegado a haber un resto. Cuando dice resto, ¿qué se refiere al resto? Un grupito. Un grupito. Según una selección, fíjese, según una selección que se deba a bondad inmerecida. ¿Qué dice? ¿Por qué se refiere a bondad inmerecida? ¿Qué quiere decir? Pues que no lo mereces. Ajá, exactamente. Dejará de estar bajo el pacto de la ley, que aunque era bueno y perfecto, los condenaba como pecadores, como esclavos bajo la custodia del pecado. De manera que Cristo los libertó para que puedan recibir la adopción de hijos, hijas y llegar a ser herederos, gracias a Dios. Gálatas 4:1-7. Ahora bien, digo que mientras el heredero es pequeñuelo, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todas las cosas, sino que está bajo hombres encargados y bajo mayordomos hasta el día señalado de antemano por su padre. Igualmente nosotros también, cuando éramos pequeños, continuábamos esclavizados por las cosas elementales que pertenecen al mundo. Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley, para que librara por compra a los que se hallaban bajo ley, para que nosotros, a nuestra vez, recibiéramos la adopción de hijos. A ver, un momento ahí. A lo que estoy entendiendo, todos los que reciben a Jesucristo y ejercen fe en Él son hijos de Dios. Sí. Ok. Porque dice, a su tiempo llegó Jesucristo para que creyéramos en Él. ¿Por qué si tú ejerces fe en Él me dices que no eres hijo? Por eso digo, vamos gradualmente explicando todo, ¿va? Pues para poder entendernos. Y luego tú dijiste los ungidos, pero nunca he leído nada de ungidos Pues, ahí. pues para allá voy Habla también. de fe, pues nada Sí, más. Pues para allá voy también, porque se llama ¿quieres también. quieres Esos leer hijos, más? Esos hijos porque se llaman ungidos, ¿verdad? Pero ya tengo esas preguntas ahí. Sí. Si hay todos los que ejercen fe en Él son hijos de Dios, y tú me dices, yo sí ejerzo fe, pero no soy hijo. Explícame esa contradicción. Ahí va por eso ahí va. Ok. Dice, ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, o sea, de Jesucristo a ellos. ¿Verdad? Dice, Tú no lo tienes, el Espíritu. No, sí, yo no hiciera esto, pues le digo, no hiciera yo Entonces esto. eres hijo. Por eso para allá voy. ¿A qué se refiere cuando dice hijos? O cuando se refiere a hijos también. O sea, que hijos, ¿qué diferencia hay entre hijos e hijos? Hay hijos espirituales e hijos terrenales. Por eso es lo que iba yo a intentar explicarle. Pues, A ver. Es lo que iba yo a entender. Yo no he leído de pero, ahí. Ya se lo dije directamente. Pues, Sí, pero ahí no dice espirituales ni No, terrenales. por Ahí eso. dice el que ejerce fe, nada más. Por eso, pero para eso iba ya, por eso A le ver, digo. sale, a ver, a ver. Pero pues, como quiere de trancazo, pues ahí va. No, porque me estás dando citas. Sí, pues para que puedan entender. Israel, me estás dando Ándale. citas donde dice Ajá. a todos los que ejercen fe en Él les dio potestad. Ándele. Ahí no dice hijos unos de arriba y otros de abajo, no dice nada de eso. No, ya sé, pero por eso digo, por eso estamos explicando para poder entendernos. Ok, a ver, algún texto que diga Sí, ahí hijos va. de arriba, hijos de abajo. Ahí va. A ver. Por eso fíjese. Bien, esto es el colmo, hermanos y amigos. Los testigos de Jehová manejan un montón de conceptos insertados en las escrituras, pero ellos no son los culpables. Esto lo trae las revistas, los libros engañadores. Me hablan de hijos adoptados, hijos legítimos, ovejas pintas y ovejas blancas. Y ahora me sale con que hijos terrenales y hijos celestiales. Vamos a darle oportunidad a este testigo y a cualquiera de los que nos están oyendo en la web que nos demuestren, por favor, alguna cita bíblica donde hay hijos terrenales y hay hijos celestiales. Eso sería interesante porque entonces podríamos decir están fundamentados, pero si se inventan cosas y le creen a los americanos todo lo que escriben en las revistas, y claro, con la amplia posibilidad de cambiarlo mañana y todos los testigos tienen que someterse, pues esto es una farsa de conceptos, esto es una revoltura increíble solamente por tratar de justificar la fecha de 1925, donde no fueron arrebatados al cielo la gran muchedumbre, ni tampoco resucitaron los patriarcas, y entonces se cambió la doctrina para pincelar, para pintar, darle unas pinceladas y quedar justificados de que no se cumplieron sus profecías mentirosas.
Dice, ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, o sea, de Jesucristo a ellos. Tú no lo tienes, el Espíritu. No, sí, yo no hiciera esto, pues le digo, no hiciera yo entonces esto. Eres hijo. Por eso para allá voy. ¿A qué se refiere cuando dice hijos? O cuando se refiere a hijos también. O sea, que hijos, ¿qué diferencia hay entre hijos e hijos? Hay hijos espirituales e hijos terrenales. Por eso es lo que iba yo a explicarle. Pues, a ver. Es lo que iba yo a entender. Yo no he leído de ahí. Ya se lo dije directamente. Pues, sí, pero ahí no dice espirituales ni terrenales. Ahí dice el que ejerce fe, nada más. Por eso, pero para eso iba ya, por eso le digo. Sale, a ver. Pero pues, como quieres de trancado, pues aquí va. No, porque me estás dando citas. Sí, pues para que pueda entender. Israel, me estás dando citas donde dice a todos los que ejercen fe en él les dio potestad. Ándele. Ahí no dice hijos unos de arriba y otros de abajo, no dice nada de eso. No, ya sé, pero por eso digo, por eso estamos explicando para poder entendernos. Ok, a ver, algún texto que diga hijos de arriba, hijos de abajo. A ver. Por eso fíjese, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Mira lo que dice aquí. Me acabas de leer un texto donde dice que todos los que son guiados. Tú eres guiado por Espíritu de Dios. Exactamente, sí. Entonces, estás dentro de ese grupo. Estoy donde está el grupo, no dentro de ese grupo. ¿Cómo? A ver. Estoy donde está el grupo. Es que no puedes hablar doble. O estás dentro o estás fuera. Este caballero testigo de Jehová responde, estoy en donde está el grupo, no dentro de ese grupo. Bien, con el debido respeto, creo que Cantinflas aquí se quedó corto. Es increíble la ambivalencia, el juego de palabras al que llega un testigo de Jehová por seguir la doctrina engañosa de la sociedad Watchtower. Pero me dijiste que no, Israel. Sí, por eso y ahora me quieres decir que sí. Sí, pero es que le estoy dando explicación por eso. Le estoy dando explicación. Les voy a poner un ejemplo para que me entienda, pues. No puedes hablar doble, pues. No, ahí le va. Usted tiene hermanos, ¿verdad? Carnales. Sí. Usted y su hermano carnal, otro hermano carnal, los demás que son igualitos en todas las cosas. Pues son hijos los dos. No, sí, pero son igualitos en todo. ¿Cómo van a ser igualitos? No sé, igual en forma de hacer las cosas, de decirlas, no hay pensar. No hay una persona igual a otra, pero eso no tiene que ver con el tema. Los dos son hijos, pues. Igualmente, usted mismo lo que decir ahorita la respuesta, los dos son hijos. Usted mismo lo que pero esa diferencia, ¿dónde la ves en la Biblia? Por eso no ha salido hasta ahorita, pues. Nada más habla de ejercer fe, recibir a Cristo. Mire, aquí es donde habla sobre que son ellos los que van a ir al cielo con Jesucristo y que son ungidos. Aunque no diga la expresión así, dice Romanos 8:7, pues sí somos hijos, también somos herederos por Cristo, por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos justamente para que también seamos glorificados juntamente. ¿Pero ese texto se aplica a ti o no? No, estos son los ungidos, por eso dice coherederos. Pero ahí no dice ungidos, Israel. Bueno, mis amigos, los pobres testigos de Jehová no pueden más que atenerse a lo que le dicen las revistas, aunque en la escritura no diga así. Voy a explicarles brevemente estos vericuetos de estas doctrinas inventadas por la sociedad Watchtower, doctrinas que por otro lado son necesarias para ellos para justificar las fechas falsas del fin, que son consuetudinarias. Desde la fecha de 1914 se creía que los testigos de Jehová, la gran muchedumbre, serían arrebatados al cielo. Como no sucede, se inventan la presencia de Cristo y más adelante que Cristo fue entronizado rey en esa fecha, y todos esos inventos que ya hemos tocado en los encuentros. Cuando muere el señor Russell, chasqueado, se levanta Rutherford ahora con su nueva profecía, que en 1925 resucitarían Abraham, Isaac y los profetas, y que serían arrebatados al cielo los testigos de Jehová. Cuando no sucede, pasan 10 años y hasta 1935, entonces les dicen, realmente solamente los ungidos se van a ir al cielo, y que son solamente un número de 144,000, y la gran muchedumbre se quedará en la tierra. Y por supuesto, los ungidos que se van muriendo, dicen ellos, resucitan en el cielo. Esa es una frase también ajena a las escrituras, esto de resucitar en el cielo, y va a ser el tema de mi siguiente encuentro, la resurrección, desde el punto de vista de los testigos de Jehová. Entonces,
le empiezan a decir a la gente que de 1935 en adelante solamente los ungidos se van al cielo, y claro, se va muriendo un ungido, resucita en el cielo, nadie se da cuenta de eso. Ellos hacen resurrecciones individuales, se va muriendo el ungido y resucita como criatura celestial en el cielo. Se va muriendo el ungido, el supuesto ungido, y va resucitando de forma individual, cada ungido, cada vez que se muere. Sin embargo, si usted va al panteón, ahí va a estar su cuerpo, ¿no? Sería muy bueno preguntar cómo es que se queda una parte corporal aquí y una parte espiritual resucita allá, siendo que ellos no creen que haya una parte extracorporal. Bueno, es una maraña de contradicciones, y esto de la resurrección celestial la vamos a tocar en el siguiente encuentro, pero a ver, vamos a puntualizar. Supuestamente la Sociedad Watchtower contabilizó seguramente a los 144,000 que son los ungidos, dicen ellos, desde la era cristiana, cuando Cristo escoge a sus 12 apóstoles, que fueron los primeros, dicen ellos, que se iban a ir al cielo. No sé cómo le haría la Sociedad Watchtower para llevar la cuenta, ya que ni siquiera el pastor Russell había nacido, ni tampoco los americanos ilusos que escriben estas mentiras, pero llegaron al descaro de que en los anuarios aparecían que quedaban 8,000 ungidos en la tierra, y sería muy buena pregunta hacerle a un testigo de Jehová de qué manera contabilizaron a los supuestos ungidos hasta llegar al número de 144,000, porque ese es todo el problema. Cuando estos supuestos ungidos o estos 144,000 junto con la gran muchedumbre no se fueron al cielo en el año 1925, cambian la doctrina, ellos le llaman a un nuevo entendimiento, pero dejémoslo entre comillas porque es para justificar que no sucedió. Entonces, de ahí en adelante solamente 144,000, pero aquí surge el gran problema, que en esa fecha el número de ungidos supuestamente debería haber decrecido, pero sucedió lo contrario, comenzaron a crecer y a crecer. ¿Qué hizo la Sociedad Watchtower para contener este grupo de ungidos que pasaban en las asambleas generales a tomar los emblemas? Bueno, leamos en la atalaya del año 1991, página 15, páginas 19 al 20. ¿Quiénes han recibido de veras un llamamiento celestial? Alguien pudiera suponer erróneamente que tiene la vocación o el llamamiento celestial debido a una intensa perturbación emocional ocasionada por problemas serios, la muerte del cónyuge u otra tragedia, pudieran hacer que la persona perdiera interés de vivir en la tierra. O quizá alguien allegado afirme que es de los ungidos y la persona desee tener el mismo destino. Factores como esos pudieran llevarla a creer lo que le corresponde es vida en el cielo. Pero no es así como Dios da a nadie el espíritu del que está en relación de hijo con él. Mostraría falta de gratitud al propósito de Dios respecto a la tierra el que uno deseara ir al cielo debido a situaciones indeseables o angustias emocionales con relación a la vida terrestre. También las ideas religiosas que la persona hubiera tenido antes pudieran llevarla a concluir equivocadamente que ha recibido el llamamiento celestial. Tal vez en un tiempo se asociaba con una religión falsa que presentaba la vida celestial como la única esperanza para los fieles. Por lo tanto, el cristiano tiene que evitar que su estado emocional e ideas equivocadas del pasado lo dirijan. Es decir, cuando ellos miraban que no disminuía el número de ungidos, entonces les empezaron a decir que los que pasaban en las asambleas a tomar los emblemas estaban chiflados. Había alguna especie de perturbación mental. Bueno, es lamentable todo lo que tienen que comerse los testigos de Jehová, y que claro, muchos de los que nos están escuchando no conocen su propia historia.
Entonces, haciendo un breve resumen, es falso que la sociedad Watchtower pueda contabilizar, por supuesto, es ridículo, a los ungidos desde la era de Jesucristo. Número 2, es falso que en 1925 ya se había completado el número. Es que ellos esperaban ya el fin del mundo, ¿no? Lo esperaban en 1914, luego en 1925. Como no se fueron al cielo, entonces hacen la división, la gran muchedumbre a la tierra y los ungidos al cielo. Y claro, desde ahora nadie se va a dar cuenta cuando se completa el número, porque el que se va muriendo va resucitando en el cielo. Y después de 1935 debería ir disminuyendo, pero como no disminuía, entonces les empezaron a decir que los que aspiraban a irse al cielo estaban chiflados. Vamos a terminar este encuentro con el testigo de Jehová y los espero al siguiente encuentro, donde vamos a tomar la frase tan gastada de los testigos de Jehová: resucitan en el cielo. Vamos a ver si en la Biblia existe la frase o el hecho de que alguien resucite en el cielo. Esa es una mentira, esa es una invención, pero los esperamos al siguiente encuentro. Porque San Juan 1:12 nomás dice: más a todos los que ejercen fe en Él. Ahí no te dice que ungidos, ni tampoco te dice los que se van al cielo, no. Ahí te habla de ejercer fe en Jesucristo, que Él es el que quitó el pecado, que el pecado era lo que quebraba la relación. No más, no hay más en la Biblia, ¿no? Que unos hijos celestiales y otros terrenales. A ver, muéstramelo con las Escrituras, tú como testigo de Jehová. ¿Sabes dónde está esa distinción? En las atalayas nada más. En la Biblia no está. Por ejemplo, tú usas el Padre Nuestro. Sí. No puedes. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no eres hijo de Dios. ¿Por qué le llamas Padre si no eres hijo? Pues Cristo dijo: no llamen a nadie Padre, solo a Dios. Pero tú no puedes llamarlo. No puedo llamarlo porque no puedo. Porque no eres hijo. No. Entonces, ¿qué soy? Pues yo no sé, explícamelo tú. Es que tú al principio me dijiste: yo no soy hijo, soy siervo. No te eches para atrás, Israel. No estoy yendo para atrás. Entonces, si no eres hijo, ¿por qué vas a orar Padre Nuestro? A ver, explícame eso. Luego le dije: soy un hijo de Dios, pero terrenal, no voy a ser celestial. No, a ver, pero dame el texto donde tú puedes ser hijo terrenal y hay otros hijos celestiales. Pero de todos modos yo te pregunté si eras hijo y dijiste que no, que tú eras siervo. Tú me acababas de leer, después me leíste un texto donde dice: ya no soy siervos, sino hijos. Ya no tenéis el espíritu de esclavitud, ahora tenéis el espíritu que clama Abba Padre. ¿Sabes qué significa la palabra Abba? ¿Padre? En realidad sí, pero no del todo, significa en diminutivo, es papi, es como papito. La palabra Abba es arameo, es apá. Ese es como apá, así, Abba. Sí, en corto, pero por decirlo así. Ajá, en diminutivo, es como con más cariño. Pero ahí te estaba diciendo: pero ya no eres siervo, ahora eres hijo por la sangre de Jesús. A ver, no has hallado ningún texto donde diga hijo celestial, hijo terrenal. No sé. Tienes que darte por vencido y decirme: Gamaliel, dame más tiempo para estudiar el tema. Sí, también, entonces sí. Dice, sí entra en nuestra página de internet, ¿no? Sí, y ahorita que llegue a la casa voy a abrirla. Y entre al libro Perspicacia. Perspicacia. Ahí está, lo voy a poner para que vean. Perspicacia. Se va. Así terminó el tema con el testigo de Jehová, terminó recomendándome su librito Perspicacia. Yo invito a todo testigo de Jehová que nos escucha
Que diga, número 1, cómo la Sociedad Watchtower contabilizó a los supuestos ungidos antes de que naciera alguno de sus miembros, antes de que naciera Russell o Rutherford o los americanos, cómo los contabilizaron, porque en los anuarios decía quedan tantos, ¿no? Bajó un ángel del cielo y les dijo cuántos quedaban. Número 2, que nos expliquen dónde en la Biblia dice que a ese rebaño pequeño se lo lleva al cielo y a las otras ovejas las deja en la tierra, ¿no? Y que nos digan dónde en el libro de Apocalipsis dice que los 144,000 son ungidos y que los de la gran muchedumbre no lo son, siendo que ambos grupos están delante del trono y ambos grupos han sido lavados con la sangre de Jesucristo, han sido redimidos y comprados a precio de sangre. Bien, los esperamos al siguiente encuentro con los testigos de Jehová.